Bueno, pero muy buenas tardes, amigas, amigos. Estamos totalmente en vivo en este momento desde Librería Lema, junto con un gran autor de un libro que estamos hoy por acá, que ya va a ser la inauguración del libro Voces en mi cabeza. Me encuentro con nada más y nada menos que Stuart Marín. Stuart, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con ustedes. Stuart, estamos en vivo en este momento ante tu premier, todo lo que tiene que ver de esta inauguración del día de hoy, Voces en mi cabeza. Muchas gracias por estar todos aquí, parte de mi familia, mi editor español en Costa Rica, junto a mi productor de audiobook, el señor Javier Medina. Tenemos el privilegio de compartir con todos ustedes, reírnos un rato de una historia diferente. Es una historia que es actual sobre los asuntos que estamos pasando tanto en Costa Rica como en Latinoamérica y Estados Unidos. Y simplemente esa salud mental tiene otras variantes muy interesantes y espero que las puedan disfrutar. Te agradezco mucho. Te vamos a dejar para arrancar ya con esta gran obra. Un mensaje ahí al pueblo que te conozca bastante. Por favor, hagan las cosas con disciplina, respeto, honestidad, para que puedan mirarse todos los días al espejo, dignos de ser quienes son. Muchas gracias. Mucho gusto. Vamos a acompañarte en esta transmisión. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí estamos con Javier Medina. Javier, vamos a ver la parte del audiolibro. Javier trabaja en toda esta parte tecnológica, ¿verdad? Creo que es una de las primeras experiencias de un autor costarricense tratando de poner su libro en audiolibro, ¿verdad? No hay tantos ejemplos, en todo caso está dentro de los primeros autores, ¿verdad? Que da ese salto del libro al audiolibro. Luego nos acompaña, nos acompaña también Carlos Chavarría, amigo, profesor universitario, psicólogo de profesión, poeta de vocación. Y evidentemente hoy el personaje central no es Arthur, es Stuart Marín, nuestro amigo, nuestro querido amigo. Hemos trabajado ya muchos años juntos y vamos a hablar de la novela Voces en mi cabeza. Entonces vamos a hacer una presentación de lo que cada uno de nosotros ha leído e interpreta de la novela. Vamos a ir en este orden. Carlos, si querés empezar vos, ¿verdad? Sí, para vos inaugurás. Luego, no sé en qué momento deberíamos poner el audio. Son 10 minutos, ¿verdad? Lo que hay del audiolibro. Sí. ¿En qué momento consideras vos que deberíamos presentarlo? Pues, para empezar. creo que sería a juicio de Stuart, porque Stuart tiene el derecho a dar el primer espaldarazo, que en este caso no sé si sea la inauguración, como llaman, romper la botella de vino en el barco. Entonces me atengo a las órdenes que diga el autor, si quieren poner el audio ya, si queremos comenzar comentándolo. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Empecemos con Veamos eso. de uno. Bueno, entonces pidámosle al técnico que por favor le dé play. El técnico soy yo. Firefly Productions presenta Voces en mi cabeza, escrita por Stuart Marín, narrado por Javier Medina. El ser monaguillo le abrió las puertas para independizarse un poco más de su casa. Puede salir en la noche para asistir a la misa de 7 de la noche, pero no siempre tiene que asistir. Todos los monaguillos tienen sus días coordinados. Aún así, en su casa, ha dicho que debe presentarse cada noche, con excusa de ausentarse fuera de casa sin impedimentos, con intención de darse un tiempo libre aparte de su familia, como el ayudar en la casa con los deberes o sus hermanos menores con las tareas. Cada noche no solo él se presenta, hay más chicos, algunos de la misma edad y otros un par de años mayores.
con ciertos hábitos y comportamientos que no corresponden al lugar, esto por respeto y también por su edad. Inicia la misa. Los que no participan se quedan atrás de la sacristía o suben al campanario mientras Mr. Abel se encuentra en la sacristía. Sin que nadie los moleste, uno de ellos sacó el encendedor y otro los cigarrillos. Sentados en círculo, los cigarrillos empiezan a dar vuelta. Asbury nunca ha fumado, pero no se siente preocupado o inhibido. Es su turno y pregunta cómo hacerlo. Mark, uno de los chicos mayores, le muestra cómo fumar. Sin embargo, Asbury, como era de esperar en su primer intento, comenzó a toser sin control y quedando mareado. Los demás se ríen y dicen: ya eres monaguillo, bienvenido a tu bautizo. Poco antes que finalice la misa, todos retornan a la sacristía para ayudar a Mr. Abel a cerrar las puertas de la iglesia. Mientras el sacristán se dispone a cerrar las puertas de frente, uno de ellos vigila para que los demás rápidamente abran el closet de los vinos y tomar unos sorbos del vino sin consagrar, que de acuerdo con ellos no es pecado, porque el Padre aún no lo ha bendecido. Así transcurrían muchas noches entre semana, después de muchos bautizos, matrimonios, horas santas y semanas de Pascuas. Asbury ha crecido, es el que se sienta en el centro del círculo y el que trae los cigarros. En ocasiones los toma de la mesa de noche de su padre, o bien se las ingenia para traerlos y así cumplir el ritual de monaguillos renegados. Cada domingo el grupo de monaguillos debe pasar por el confesionario por orden de los padres combonianos. Algunos de ellos compartían su tiempo libre con los chicos, jugaban a la pelota en el parque del frente. Uno de ellos era por lo general el padre Víctor, quien además era el responsable de los bautizos y matrimonios. Cada vez que finalizaban las ceremonias, los creyentes pedían a los monaguillos que se queden para tomar fotos. Teniendo que lidiar con niños en brazos de todos los tamaños y con matrimonios e invitados tediosos, con cada detalle y posición con los monaguillos en sus fotos, que al frente del altar, que a un lado, debajo del Cristo, algunos sugerían la posibilidad de traer los incensarios y la cruz alta, o lo más absurdo, si pudieran posar como ángeles saliendo por debajo del vestido de la novia. El padre Víctor decía: les gustó la ceremonia, sí, qué bueno, porque mis niños del altar trabajan duro y ahora tienen que ayudarlos a ustedes, entonces, ¿quién los hará sonreír? Con esa táctica los bolsillos de los monaguillos retornaban apreciados, al punto que se organizaron y solo aquellos con cierta jerarquía podían participar en esas ceremonias religiosas. Algunos de ellos ahorraban sus regalías y otros compraban cigarrillos para llevar a la escuela. Las confesiones continúan, pero los monaguillos mayores son usualmente los últimos. El padre Víctor era muy protector con sus chicos. De ahí que sus preguntas eran en relación al estudio, de la salud de todos en casa, con cuestionamientos angustiosos en su momento, considerados perjudiciales. Al menos eran así para Asbury. Sentía que estaba implicado en un gran problema. En su cabeza las voces despertaban: él sabe lo que pasa en casa, escucha lo que pregunta, mira que no te deje ver tus manos sudando. ¿Están tus padres bien con todo en casa? ¿Necesitas algo que yo pueda ayudar? Sabes que no muy seguido veo a tu papá. ¿Se encuentra bien? ¿Y ustedes se encuentran bien? El padre Víctor preguntaba. Asbury pensó en su madre y seguro que ella le ha dicho todo. ¿Y el padre guardará el secreto? Asbury sabe que nunca ha dicho nada a nadie. Con sus manos bajas, donde el sacerdote no las puede ver, empiezan a teclear. Mira al capellán a los ojos y dice: sí, padre, todos están bien de salud y mi papá sucede que trabaja fuera de la ciudad, viene cada cierto tiempo. ¿Y qué hay de ti?, pregunta el padre. Te ves un poco delgado, ¿estás comiendo bien? Ustedes saben que siempre pueden venir por lo que sea a nuestra casa. Asbury se ríe y contesta: gracias, padre Víctor, pero recuerde que soy de contextura delgada. Y bueno, ¿cómo no estarlo? Duerme cada 3 días y pasa así por semanas y luego vuelve a la normalidad. El padre Víctor ríe con él y termina de confesarlo. No te entretengo más en el confesionario, te dejo de penitencia rezar 3 Aves Marías, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, puedes ir en paz. Salir en paz. ¿De dónde? ¿Del confesionario de la iglesia? ¿Ir en paz a su casa? ¿Tener desesperadamente esa paz en su mente y, por qué no, en su corazón? El conflicto entre su corazón y pensamientos están en discordancia, fuera de su control, y en muchas ocasiones sin noción racional que le ayude a ver las consecuencias de sus acciones irresponsables. Su pensamiento abstracto es lo que se mantiene vigente la mayor parte del tiempo entre alucinación y realidad. Día a día y cada consecutiva semana, dentro o fuera del confesionario, su conducta transmuta y se ha extendido hasta su casa con sus padres y hermanos.
Sus horas de aislamiento le permiten trabajar en esas falsedades complejas que están basadas en hechos que amoldó y alteró de acuerdo a sus necesidades. Asri y su delirio habitual comprenden las necesidades de aprender, desarrollar y afinar ciertas cualidades, que ser consciente de ellas son necesidades en su desenvolvimiento cotidiano. Su armadura emocional empieza a forjarse en su taller interno, como cualquier otro herrero. Trabaja con las herramientas que ha creado para esculpir su conducta, y con ello aprende cómo debe dirigirse hacia aquellos que están a su alrededor. Lento pero con seguridad inicia pláticas buscando un orden positivo con aquellas que lo escuchan. Aunque el inicio fue con sus hermanos, lo vio muy fácil y sin reto. Igual llevó sus prácticas a la iglesia, pero se sintió frustrado, sea por la nobleza de los sacerdotes y algunos de los monaguillos o por lo que representa el lugar para muchos. Sintió un remordimiento pasajero y con algo de empatía para que ellos practicaran las creencias en las que fue forjado, con la esperanza de entender entre el bien y el mal, la retribución divina por sus acciones correctas con todos aquellos a su alrededor. Las imágenes de su madre en su mente, de cada vez que la veía rezando o bien con todos sus hermanos, la visión de todas esas imágenes decorando la casa y estampas de santos, escapularios en sus camisas en orden de ahuyentar el mal, el cual sentía como una herradura salida recientemente del horno. Percibía el calor del metal penetrando su pecho y la imagen del santo gritando. Su falsa humildad forja un ego frágil y las voces consejeras e incondicionales son sus mentores. No trajo a la iglesia lo mejor de sí, lo reservó para otros propósitos, lugares y circunstancias más favorables. Sin embargo, su tradición de traer cigarrillos se mantuvo hasta el día que dejó de ser monaguillo, el día de su última confesión. Su última confesión como monaguillo fue fuera de lo usual. El nuevo padre de la orden comboniana estuvo a cargo ese día. Su fuerte acento italiano lo hacía destacar con una voz muy gruesa. Asri, preparado para dar la misma confesión de cada domingo como lo hacía regularmente y sin omisión de los mismos detalles, pero esta vez no es el padre Víctor que velaba por la seguridad física y emocional de sus muchachos. Esta vez es el padre Benoni el que lo recibe. El Señor está en tu corazón para que puedas arrepentir y confesar humildemente tus pecados. Hijo mío, ¿te quieres arrepentir? Sí, padre, escucha. No se sintió incómodo, todo lo contrario, su admiración por el desafío, por la sutileza del sacerdote. Sus voces internas reposan en silencio de momento. Asri convierte la situación en un instrumento de aprendizaje. Mientras tanto, sigue escuchando con atención al padre Benoni. Asri, a tu edad las cosas son más complicadas de llevar, y es entendible las nuevas emociones que experimentas, y que te hacen apreciar todo muy diferente. Eso es normal y no es vergonzoso, o es parte del crecimiento. Sí, padre, entiendo lo que me quiere decir y lo he estado pensando todo el tiempo. Y mis pensamientos se ven alterados cada vez que regreso de la escuela. Correcto, es ahí que traes parte de tus conflictos internos. Déjame ayudarte en esas angustias, así como los dos buscaremos reflexión de tus aflicciones. Es el juego de quién puede leer mejor las emociones en ese instante. Sí, padre, por favor, porque no sé cómo decirle a mis padres si no somos de sentarnos en la cena o en privado para platicar de estas pesadumbres que no puedo controlar y siento que me llaman y me gobiernan. ¿Son tus compañeros o compañeras? ¿O son ellas las que te han hecho hacer esas cosas diferentes y pensar de esta forma? Hay una afección que te hace estar solo y cuando lo estás, piensas con morbo o en algo prohibido. En ese momento de aislamiento te tocas tus partes privadas. Lo haces constantemente cada vez que tienes oportunidad y te agrava lo que vives en ese momento y temes que los demás se enteren de lo que haces. Lo que te sucede es normal y todos los demás de tu edad se encuentran en las mismas circunstancias. Dime si ellos te han hecho comentarios de sus experiencias, lo han relatado con detalles de confianza, porque hijo, eso es lo que haces aquí. Tus calamidades de estos momentos, solo me lo puedes decir a mí para ayudarte. Asri interrumpe en voz alta. Apiádate de mí que soy un pecador. El padre Benoni aceleró la confesión y fue directo hacia la absolución. Seguidamente dice, ven en paz y recuerda que estaré esperando para escuchar todo lo que te sucede. Asri en silencio se retira y continúa en su mente la confesión a su manera. De la forma en que se acostumbra a revisar en detalle cada plática, pero esta vez con una sonrisa evanecida, que muestra su arrogancia interna interpretada como confianza. En esta ocasión no se mantuvo en silencio como siempre es habitual. Pudo romper la timidez falsa que proyecta todo el tiempo.
Se sintió a gusto de cómo logró improvisar y mantener el control que nunca antes había experimentado. Rompió un muro de inseguridades y remordimientos. Pudo advertir que no importa el lugar o las personas que estuvieran al frente de él, era posible pretender. Su disciplina de dominar sus habilidades le darían los resultados que lo complacen con el respeto que se merece, mostrando una conducta aceptable al dejarse ver vulnerable, que necesita protección, consejos, donde sus emociones y secretos se verían resguardados sin temor a que estos fueran revelados. Atribuyó su necesidad de complacerse a sí mismo con el compás de sus respuestas, usando su verdad con doble propósito, con sutileza y de manera precavida, al hablar de sí mismo sin revelar sus secretos y obtener a su vez la confianza del sacerdote. Bueno, muy bien, ahora sí, entonces vamos a oír a Carlos, y luego incorporaremos en el análisis la parte del audiolibro, ¿verdad? Que está aquí también en el texto. Muy bien, Carlos. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de participar de esta bonita actividad. Y bueno, espero en la medida de mis posibilidades hacer justicia a todo, a la multitud de ideas, personajes, etcétera, que aquí se plantean. Muy difícil, pero trataré de distinguir lo que voy a hacer de, por ejemplo, los análisis semiológicos sobre el contenido de cómo es que lo que dice aquí lo dice. Eso no lo puedo hacer yo, no es mi profesión. Tampoco es un análisis de la literatura como tal, a qué género pertenece, qué tanto se apega a sus reglas, etc. No es eso lo que yo puedo hacer. Pero creo que ustedes coincidirán conmigo de que esta novela, bueno, quienes la hayan podido ojear, o ya incluso con esta introducción, ya podemos ver que estamos hablando de un trabajo, un documento que trata de indagar el intimismo psicológico, ¿verdad? Que podemos notar que tiene altibajos, tiene, bueno, sobre todo tiene momentos de angustia, culpa, es decir, hay un intimismo muy exacerbado, ¿verdad? Que entonces ahí es donde yo tampoco, digamos, lo voy a analizar desde el punto de vista clínico, ¿verdad? Porque yo podría categorizarlo, pero no es el interés. De hecho, estoy en contra de ese tipo de nosologías y explicaciones de que Arce lo hace consigo mismo. A cada rato se dice psicosis y cosas de ese tipo. Yo diría, acalle esas voces, porque estarse diciendo a sí mismo psicótico, se va a volver psicótico usted, muchacho, ¿verdad? Pero bueno, lo hace, se dice paranoide, se dice un montón de cosas que ustedes comprenderán que eso lo hacemos nosotros a veces hasta en la vida cotidiana, ¿verdad? Andamos repartiendo nosologías, ¿verdad? Esa persona es una histérica, y basta con que le pregunte a una persona, ¿qué es una histeria? A ver, ¿qué tanto, verdad? Está bien utilizado el lenguaje, o es maníaco depresivo, o es bipolar, ¿verdad? Todo el mundo anda repartiendo, o sea, eso, y hasta lo hacemos con las voces médicas, ¿verdad? Que nos hablan, debe ser gastritis, ¿verdad? Lo que tengo, entonces nos recetamos y nos medicamos y todo eso, peligrosísimas las voces, peligrosísimas, y entonces pienso de que esas voces que son efectivamente múltiples y andan ahí sueltas, ¿verdad? A veces como una escena de títeres, ¿verdad? Pues diríamos que es claro que conforme avanza el documento, pues se van volviendo un poco independientes, y ahí sí, y hay que ponerles cuidado al punto de que Arce pues termina teniendo que internarse para recibir atención psiquiátrica, ¿verdad? Entonces, pero bueno, cosa que yo lo veo como un retroceso para un personaje muy interesante conversar. Entonces, yo quiero decir algunas cosas que me parece importantes aclarar. Pues estamos en ese plan, pero sobre todo me parece que yo les puedo decir a ustedes que este libro yo lo ubico como un documento importante que suma a un debate que viene desde hace ratos inquietando a la psicología social, a la sociología, etcétera, que es el impacto de la modernidad en nosotros mismos, en nuestra propia intimidad psicológica, el impacto de esta forma de vida
que ustedes espero que podamos comprender que esto no era la manera de pensar en la premodernidad, ni mucho menos en la antigüedad. O sea, la visión del mundo de las cosas era mucho más estable. Hoy incluso somos capaces de llamar a este periodo posmodernidad, modernidad líquida, Bauman, ¿verdad? Y etcétera, que nos tratan de reflejar. Dice que tenemos una identidad de radar, ese es Kushner, dice, es decir, que nosotros realmente no sabemos lo que queremos, que cuando yo quiero tener una opinión, antes de emitirla digo, ¿qué pensarás tú, güey? ¿Qué pensará Guillermo? Exacto. Hay un miedo, les voy a recordar el título del libro, El miedo a la libertad, de Erich Fromm, ¿verdad? Que dice que de alguna manera eso, realmente nosotros no exploramos nuestra intimidad al punto de apropiarnos de ella, nos dejamos guiar las voces. Alguna gente le llama a esto lo siguiente, dice que nosotros tenemos una intimidad colonizada, ¿verdad? Es decir, que nos han secuestrado nuestra experiencia íntima, ¿verdad? Eso es vital, porque resulta de que ahora, para criar a nuestros hijos, yo escucho la voz del pediatra, que me dice cómo tengo que criar, o el psicólogo, ¿verdad? Si quiero alimentarme, escucho la voz de la nutricionista, que me dice cómo debo comer, o cómo debo amar, cómo debo tener relaciones sexuales, todo eso, ¿verdad? Con voces externas. ¿Imaginan? La pérdida de la naturalidad, la pérdida del ser humano que se da por escuchar ese tipo de voces, ¿verdad? Que, insisto, pues habría que domesticar, pero la mala noticia es que no, están exacerbadas, pululan por todo lado, sobre todo los medios de comunicación, ¿verdad? Son especialistas en divulgar voces. Los mismos medios de comunicación nos ponen al tanto de esto, ¿verdad? Tal vez ustedes recordaba ahora películas como la de Hughes, del libro La Naranja Mecánica, y cómo fue llevada la intimidad de aquellos sujetos que, hartos de la vida cotidiana, de la violencia familiar y todo, terminan emitiendo conductas realmente aberrantes, ¿verdad? La película Vergüenza, Shame, ¿verdad? Inocencia perdida, etcétera, nos revelan ya nos ponen por delante de este drama que vivimos todas y todos. Arsi se siente muy independiente, pero en realidad esto nos puede pasar a todos en diverso grado, ¿verdad? Entonces, yo le diría a una persona que quiera saber, conocer sobre la intimidad psicológica en los tiempos modernos, sobre todo cuando no hemos hecho un ejercicio de autoanálisis, para decirlo así, pues que lea esto para que vea por qué caminos, por qué derroteros nos pueden llevar esas voces, sombras y luces en las que uno sigue, ¿verdad? Al punto que, por ejemplo, Erich Fromm en uno de sus textos dice que él atendió a una persona en algún momento que dijo, 30 años después de estar casada, le confesó, doctor, he sabido siempre, me lo decía mi voz interna, que yo estaba con la persona incorrecta. Yo sabía que no era él. Y sin embargo, de necia, ahí fui, ¿verdad? ¿Y cuál es esa necedad? Esa necedad son las voces que le dices, tienes que seguir por este camino, tienes que repetir esto, ese prácticamente es tu destino, ¿verdad? A eso viniste. Y uno le hace caso a esas voces, ¿verdad? Esas voces empiezan desde muy temprano, están naturalmente en los niños, ¿verdad? Fíjense ustedes, un niño muy naturalmente le dice al papá, le dijiste a aquel señor que dijera que no estaba y mentiste y vos me dijiste que no lo hiciera. Y el papá le dice, calla esa voz, eso porque vos no entendés. Entonces nosotros empezamos a ocultar nuestra verdadera naturaleza. Algo a lo que propendemos, lo que nos gusta, aquello que nos genera coherencia. Curiosamente, nosotros empezamos a hacer una suerte de ataduras de todo aquello que realmente nos está aprisionando, ¿verdad? Y hacemos una especie de construcción de esa persona que presentamos a los demás. Y Arsi no es la excepción. De hecho, le voy a poner nombre, el que utilizamos desde ciertas corrientes. Arsi es un impostor. ¿De acuerdo? La impostura es una característica identitaria en la actualidad. Yo soy como me sirve ser. Y Arsi, o sea, lo declara, ¿verdad? En su libro, no podría ser, aquí está, ¿verdad? De hecho, lo dice al final, aprendió a utilizar, ¿verdad?, la expresión de emociones, actitudes para ocultar ante los demás, incluso ante el sacerdote, ¿verdad?, lo que realmente piensa y siente, etc. Era su manera de acarrear algo así, una ayuda, un apoyo, ¿verdad?, para poder seguir adelante, ¿verdad?, y no verse atrapado en él mismo, ¿verdad?
Y yo diría que porque posiblemente no ha tenido una complacencia personal de ser quien es. Sin embargo, esto tampoco es tan cierto, porque Arce dice de sí mismo cosas muy importantes, es muy inteligente, ¿verdad? Bueno, no sé si habrán leído el libro, dice que es muy audaz, que le gustan las cosas, por ejemplo, la literatura, ¿verdad? El teatro, el baile, etc. Es una persona, bueno, que le gusta, es superior al promedio, ¿verdad? Término técnico, a propósito, ¿cuál es el promedio? ¿El promedio de qué? A mí a veces me dicen, vea, es que mi hijo está por encima del promedio del grupo de la clase, ¿verdad? En un tipo de escuela. Yo le digo, y lo lamento, ¿verdad? Porque tener éxito de acuerdo a ciertas voces no es exactamente lograr responder bien al examen, ¿verdad? De ciertas visiones críticas. Entonces, pero Arce tiene una buena idea de sí mismo. Les quiero decir entonces que me ayuda mucho para el análisis psicosocial, ¿verdad? También quiero decirles que, bueno, como les digo, las voces son múltiples, nos vienen del pasado, nos vienen del presente y hasta de nuestras expectativas de futuro. Las expectativas de futuro es el ideal que tenemos desde nuestra intimidad psicológica, de cómo queremos que se nos abra el camino, que se nos enderece, que damos la angustia, etc. Esa voz también nos habla. Algo importante también de tener en consideración es que Arce utiliza lo que llamamos su propia narración de la historia, pero pues, uno no puede elegir de eso, no puede extraer que esa sea la verdad real, ¿de acuerdo? Es decir, en psicología sabemos que cuando una persona nos habla, nos está contando una versión de las cosas, no nos está contando la verdad. Actualmente tenemos, disculpen que traiga a colación, un conflicto en Medio Oriente, ¿verdad? Donde una parte dice, nosotros recibimos un ataque y eso es, bueno, un acto terrorista, etc. Y ahora de la ONU y de muchos lugares le dicen, es que ese ataque no viene de ahora, tiene que ver todo el contexto de las cosas, ¿verdad? Ok, entonces una gente se niega a ver el contexto, ¿por qué? Porque le sirve agarrar lo que llamamos puntuaciones, solo la versión de mi historia. Arce nos cuenta su versión, a efectos de darse una perspectiva psicosocial como la que les quiero proponer, pues es útil, pero no perder de vista que no es lo mismo la historia narrada que la historia real, ¿verdad? Seguramente si escuchamos a Edmund, ¿verdad? Seguramente es que Arce exagera, es que Arce no recuerda las cosas positivas que hicimos, etcétera, ¿verdad? Y entonces a uno le cambia el panorama. Por eso en psicología no es muy sabio atender a una persona y luego atender a alguien de la familia, porque se le tergiversan las historias, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y otra cosa es, bueno, el tema que está ahí subyacente, nunca acabado, de las voces familiares. Y recordar que la familia, pues, es una estructura, ¿verdad?, que está muy determinada, a propósito como vos, muy determinada por el ambiente sociohistórico que nos toca vivir. Fíjense ustedes que a mí alguien me ha pedido que por favor, o sea, que se siente sumamente desgraciado o desgraciada porque se crió sin padre. Y le digo yo, como un 40% de la gente en este planeta, ¿verdad? Digo yo, sin la figura paterna ahí en la casa, porque ahora la familia, ¿cuál es? La familia nuclear. ¿Cuál es? ¿Verdad? ¿Qué es la familia normal y la familia correcta? Y por el otro lado recordar que la familia, eso sí no es un tema ahí, por supuesto, que alrededor del cual se teje esta historia, y que la familia muchas veces es el lugar donde efectivamente se nos nutre, se nos resguarda, pero también donde se nos desquebraja, ¿verdad?, mucho nuestra vida en un momento determinado y hacia el futuro, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde son más abusados los niños a nivel sexual? ¿Dónde se va afuera? No, en la familia y miembros de la familia, ¿verdad? Entonces, pues Arce pues, nos trae una familia que efectivamente es violenta, y les voy a decir, la socialización para haber llegado a ser quienes somos, todos pasamos por un momento de expiación, es decir, fuimos violentados. La diferencia es cómo se hace. Obviamente Edmund era una persona que estaba perdida, ¿verdad? Es decir, que estaba, vamos a ver, arrobada por sus voces internas, que a propósito, como seguramente se lo dijo la tradición, Edmund tenía que callar, porque en algún momento, si mal no recuerdo, ¿verdad?, que él dice algo así, los hombres no cuentan, o algo así, tienen que callarlas, las tienen que sostener, ¿verdad? Hay que guardar sus secretos, pero esos muertos en el armario, ¿cómo huelen de feo, ¿verdad? Y ese es el asunto con
con Edmund, que se ve que es una figura más que pusilánime y atormentado, ¿verdad? Es una figura triste, ¿verdad? Porque se nota al final, cuando hasta le va a arreglar la casa a Arce, en su intimidad, en su voz íntima lo desprecia, ¿verdad? Y Edmund realmente es una persona que sufre por no tener la mejor relación con su hijo. Según él, la manera como educaba a su hijo, está pegándole con cables, ¿verdad? En algún momento le dio con cables, si no me equivoco, ¿verdad? De un aparato ahí, él lo hacía por amor a su hijo, ¿verdad? Y seguramente decía por lo mismo por amor a su esposa, para que ella no se vaya a la calle, ¿verdad? Muy apocada, una persona que incluso Arce tenía que defenderla porque ella misma no se podía defender. Vean ustedes las voces de la tradición premoderna, es tu cruz, tienes que aguantar eso, así es la vida, esas son las relaciones. ¿Cuántas voces están hablando en el origen de la familia de Arce? Y el asunto de esa familia de Arce es que se reproduce mitológicamente. En psicología decimos, en psicoanálisis específicamente, decimos, ahí donde se repite, tenemos que poner recordación. Y estoy seguro y convencido de que Arce está repitiendo mucho la historia de Edmund. Y que Edmund seguramente esa historia viene de largo. Hay una genealogía, digámoslo así, de historias que se están ahí dando, ¿verdad? Tanto en la familia como a nivel cultural, ¿verdad? Que imagínense cuántas familias han vivido esto mismo, ¿verdad? Que vivió Arce. El asunto es que ese fue nosotros vivimos bien que mal en un lugar donde no había tanta violencia, etcétera, pero sí la había, y había discriminación de género, discriminación intergeneracional, etcétera, que la vivíamos en nuestros propios hogares. Y además porque a los niños hay que frustrarlos. ¿Por qué? Porque un niño es peligrosísimo para sí mismo. ¿Ustedes dejarían a un niño que haga lo que le dé la gana? No se puede, hay que frustrarlo. ¿Por qué? Porque si no se pueden autoeliminar. Entonces hay que protegerlos mediante disciplinas. El problema era el grave autoritarismo en el que cae Edmund, y más allá, ¿verdad? La pérdida por su alcoholismo, ¿verdad? Porque vean que no de una manera tan exacerbada ni recurrente, pero Arce está repitiendo la farmacodependencia, el alcoholismo, etcétera, ¿verdad? Y entonces hay que, pues, por ahí se está repitiendo la historia, pero Edmund efectivamente se perdía en esto. Y entonces ese es el panorama, un hogar muy fuerte, donde de alguna manera, decimos los psicólogos, se genera lo que se llama un guión de vida. El guión de vida, para decirlo en otras palabras, es cuando las personas pensamos que este es nuestro destino. Parece que yo nací para macete, el correo no voy a pasar. Yo nací para martillo y el cielo me caen los clavos, ¿verdad? Es decir, es esa idea que uno tiene, que yo soy así. Así soy y así me voy a morir. A propósito de géneros literarios, convendría que leyera a Kafka, ¿verdad? Que un día se acostó una persona, levantó mosca, por decir algo, ¿verdad? Bueno, basta con que le cambien a uno las circunstancias de vida para que uno también se vea presionado a cambiar. Sin embargo, el miedo a la libertad que les hablaba hace que nosotros nos quedemos, como decimos, machete estés en su vaina. Lo cierto es que Arce, al ver toda aquella cuestión familiar, desarrolló una estrategia de afrontamiento que les recuerdo, según mi de las cosas, se llama impostura. Nosotros presentamos una imagen pública y guardamos lo privado. Incluso lo guardamos también que nos queda en el inconsciente, y nosotros mismos sabemos qué es lo que queremos. Arce también tiene una característica muy importante. Diría, bueno, usted es muy sufrido, sí, pero es bien narcisista por aquello. Vean ustedes que él logra sus objetivos, es una persona muy eficaz, sabe que él no está hecho para fracasar, se pone límites, es decir, él es una persona que cree mucho en sí mismo. Esto le puede dar un sentido de autoeficacia y resiliencia muy importante para afrontar la vida, ¿verdad? Pero noten ustedes cómo las otras personas, fundamentalmente las mujeres, ¿verdad? Hay varias historias con mujeres. Yo donde decía, porque a mí no me tocó una historia como la de Arce, tan apocado, tan triste, no sé qué. Y una vez que estaba siendo bulleado en la escuela, llegó una niña, lo salva y dio unos besos de olimpiada, ¿verdad? Creo que eso sucedió en una donde ganó Arce semejante prestigio ante esa niña, ¿verdad? Ya quizá que la vida le dotara de esas experiencias, ¿verdad? Entonces uno denota que las mujeres son como objetos, digamos, que vienen a salvar a Arce, ¿verdad? Porque supongo que siente que lo merece. Así está narrado, ¿verdad? Así está narrado, pero es muy relevante porque la verdad es que Arce tiene unas características muy peculiares, digamos, de resiliencia. Bien,
Hay una regla, dos reglas que se cumplen en psicología. El guión de vida, entre más temprano se establezca, más tóxico es, para decirlo así, ¿verdad? Y en Arce, yo creo que Arce es el mayor de 4 hermanos, que son como muy seguidos en la historia. No se dan las edades, no las recuerdo al menos, pero cuando ya Arce está más o menos yendo a la universidad, ya sus hermanos son adolescentes, entonces estamos más o menos hablando de que vienen muy seguidos, yo lo presumo, así, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Que al ser mayor, tuvo muy poco tiempo para sí mismo, tuvo tal vez mucha ambivalencia, ser el que viniera ahí hizo padre a su padre, hizo madre a su madre, pero muy rápidamente perdió ese lugar, ¿verdad? Y por el otro lado, pues de alguna manera la presión existencial, digamos, que generaron sus padres. Yo no quiero imaginarme, ya les digo, todos vivimos actos de violencia en nuestras vidas, pero no quisiera imaginarme ver a la madre con un cuchillo en la garganta, ¿verdad? No quisiera ver eso. La posibilidad real de que ella en algún momento yo temía que iba a morir, ¿verdad? En manos de Edmond, ¿verdad? Bien, una de las características que sí reconoce Arce que se le dan es la paranoia, que surge de los núcleos, nosotros llamamos núcleos psicóticos o núcleos identitarios esquizofrénicos, que es que la persona entiende que yo estoy bien y todo lo demás está mal, el entorno está mal, lo bueno está adentro, lo malo está afuera. Donde noto yo que Arce generó este tipo de forma de relación con el mundo, en el hecho de que los adultos son falsos, inconsistentes, ¿verdad? Son de poco creer, incluso cuando le llegaron a ofrecer trabajo, creo que es así, era un pedófilo, ¿verdad? Que lo que quería era abusar de él. El poder narcisista de Arce lo salvó, y más bien hay una escena donde el sujeto, no recuerdo, queda acuclillado, la figura de Arce, que le echó un discurso de olimpiada, como es, en el sujeto quedó, ¿verdad? De esa se libró Arce por sus habilidades, ¿verdad? Pero entonces podemos ver esa fuerza de Arce en el hecho de que él se siente en el fondo bien, aunque uno lo pueda ver apocado, triste, oscuro, hacia afuera, ¿verdad? Arce, cuando uno está guiado muy fuertemente por un guión de vida, uno puede hacer una vida que se llama banal, sin pena ni gloria, pero Arce cada vez va haciendo una vida más bien de tipo amártico, más dramática, más peligrosa. Esa es la sensación que tengo yo, al punto de que, bueno, él tuvo varias escenas de violencia donde ya empieza a perderse. Muy temprano, en el texto que leímos, vimos que él empieza a tener estereotipos de comportamiento, de conductas, ¿verdad? Y etcétera. Entonces se ve una persona que está muy presionada, ¿verdad? Y bueno, aunque Arce se va con su packback, se dice, bueno, su bolsito al final, su salveque, al final, con su propia historia, yo pues así lo deseo, pero en realidad salirse de un guión de vida no es algo sencillo, hay que abundar mucho. Los guiones de vida además se establecen por mandatos que recibimos con las familias. Les voy a leer algún tipo de mandatos que a nosotros nos pueden estar guiando. Ojalá que alguno diga, sí, yo a veces siento esto. Por ejemplo, las familias del tipo que son muy alcahuetas, no es el caso de la familia Arce, le están mandando el mensaje a los niños: no vivas, mátate. Son los que andan ahí atorranteando por la vida y siempre dando el peligro. Otros, no pienses. Hay personas que tienen siempre, ¿para qué pensar? Pensar no vale la pena. La persona no piensa, que piensen otros. No desees, no crezcas, no me superes, no seas egoísta. Ese es muy chantajista, ¿verdad? Son mandatos que se le siembran a los niños, ¿verdad? Que fundan el núcleo psicótico. En el caso de Arce, hay uno que me parece que resalta entre los demás: no sientas, ¿verdad? Es decir, Arce tiene varias historias, incluso de amor, ¿verdad? Donde de alguna manera ya uno presume que se van a perder, que se van a ir. Algunas amistades sí hay afectos, obviamente, pero se van a perder. Prácticamente es un asunto de tiempo. Yo creí que con Ágata, buena persona, iba a durar un poquito más, pero en realidad no. Ágata también se agotó, ¿verdad? Y lo mismo sucedió con Patricia, y lo mismo sucedió con unos amigos, todo, etcétera, ¿verdad? Y entonces, estos guiones son congruentes con esa forma de vida, donde decimos que son un poco esquizoides o prepotentes, ¿verdad? Son los que guían. Estas personas están guiadas por una manera de cómo afrontar los conflictos. Yo gano, tú pierdes. Yo gano, tú pierdes.
Yo, sin embargo, dudo de este modelito que trabajo para el análisis en todo sentido, porque yo siento que también Arce también pierde, lo cual lo volvería en un modelo de vida nihilista, ¿verdad? Yo estoy mal y los demás están mal, pero en realidad Arce pareciera que establece buenas relaciones y todo, pero las otras personas van a terminar perdiendo. Ajá. Arce entonces utiliza el forzamiento, él fuerza las cosas para que le resulten a su favor, ¿verdad? Y bueno, es más o menos lo que caracteriza, digamos, es un modelo psicológico que se fundó de una manera muy temprana, podríamos decir con alto grado de toxicidad en la vida de Arce. Les decía que esto no es atípico dentro de la modernidad, porque esto sucede muy recurrentemente, en el sentido de que hemos logrado descubrir, digamos, yo mismo en una investigación que hice sobre la autonomía yoica, que las personas nos estamos volviendo muy autocontenidas, ya no conocemos ni siquiera al vecino, o sea, nos cuesta establecer relaciones humanas, como me dijo un amigo una vez, voy a casarme para salir de eso, ¿verdad? O sea, no hay compromiso, no, de inmediato las relaciones se están perdiendo, los trabajos se pierden de una manera pasmosa, no hay vínculo, no apreciamos las cosas. ¿Y qué es esto? Bueno, más o menos lo mismo, ¿verdad? Es esa cuestión de que yo hago lo que yo quiera, que se haga justicia en el mundo, pero a mí que me dejen en paz. Más o menos ese es el carácter de la modernidad que estamos viendo, ¿verdad? Que de alguna manera pues también caracteriza a Arce, pero como les digo, esas voces que las buscamos acallar mediante drogas, alcohol, en una reunión decimos, hagamos una fiesta, invitamos a 50 personas, es decir, no quiero a nadie, no quiero intimar con nadie. Eric Fromm dice que si usted quiere realmente disfrutar con alguien, convoca a 2, 3 personas con las que pueda hablar, pero en 50 personas no hay relación humana posible, no hay vínculo, ¿verdad? Entonces, o sea, todo eso prácticamente lo vivimos, creemos que estamos bien siendo sujetos que andamos buscando las multitudes para no sentir nuestra pena interna, y eso está muy estandarizado. Último mecanismo de defensa que reconoció Sigmund Freud, la estandarización. Bien, nada más para decirles que la opción de Arce estuvo bien en la búsqueda de la opción terapéutica, ¿verdad? Porque la verdad es que ya estaba haciendo brotes psicóticos importantes, pero peligrosísimo tomar antipsicóticos, o sea, y cosas de ese tipo. Por ejemplo, un antipsicótico le quita tono muscular, tiene efectos secundarios realmente indeseables, ¿verdad? Y bueno, efectos de largo plazo significativos, ¿verdad? Pero bueno, a veces hay personas que lo requieren, depende del grado de la intensidad del brote psicótico y el peligro que corre parecido para otras personas, ¿verdad? Yo más bien les quisiera recordar que si Arce hubiera tenido la oportunidad de escuchar otras voces, ¿verdad?, que escuchara la voz de su propio ser, y que en su backpack, donde él dice, ahora sí, yo me salgo de aquí y llevo otras voces, pero son las que yo escribí, muy bonita ese cierre a propósito, llevo las voces que yo escribí, que yo decidí escribir. Ok, esa selección se puede hacer, pero no se hace de la nada, se hace mediante un trabajo de introspección, digamos, que lo lleve a uno a moderar el narcisismo, no creer que porque luego la pareja ya el mundo se vino abajo, ¿verdad? O sea, que eso lo pasa, es un drama, ¿verdad? Todo es un drama. No, el mundo es demasiado interesante, muy intenso, como para creer que este pequeño grano de arena se merece, o que si yo estoy triste el mundo se tiene que acabar, ¿verdad? O sea, esa grandilocuencia narcisista tiene que moderarse. Tenemos que crearnos intereses. Arce tiene ese montón de habilidades. Lástima, digamos, que en las escenas narradas a favor de la novela no nos mencione de que él, digamos, tuviera otros alicientes, por ejemplo la escritura, que es que lo hacía. Bueno, que además creo que lo hacía tan bien que un profesor, ahora lo recuerdo, le dijo, se lo tuvieron que haber escrito, ¿verdad? Nadie creía que un niño podía escribir un texto como el que escribió Arce. Bueno, era una beta para explorar el baile, etcétera, ¿verdad? La misma espiritualidad, ¿verdad? Entonces, en realidad, si dijéramos este drama moderno que estamos afrontando todas y todos, creo yo, la idea es, de alguna manera, apaciguar ese montón de cosas mediante este autoconocimiento, de esta modulación de solo lo mío es importante, y empezar a crearnos intereses más que tengan que ver con las relaciones sociales realmente significativas, empezar, se lo voy a decir, a conocernos a nosotros mismos y a colonizar nosotros mismos, sacar esas voces
de fuera y a colonizar nuestra propia experiencia íntima, que es lo que proponemos desde una visión humanística de la psicología. Bueno, es lo que les tengo que decir y les agradezco mucho que me hayan escuchado. Muchas gracias, Carlos. Una excelente presentación y una lectura meticulosa. A mí me toca igual plantear ante ustedes cuál es la idea que me dejó el libro. Yo tengo la ventaja de que soy el editor del libro, o sea, me tocó leer la primera versión, ¿verdad? Esa primera versión la conversé con Stuart ya hace bastante tiempo, ¿verdad? Es decir, es un proyecto que lleva, ¿cuánto? ¿Año y medio? Háblese a mitad pandemia. Estábamos en pandemia, exactamente. Pero ha sido una gran experiencia. Luego, recientemente grabábamos unos podcasts en donde yo como sacaba unos temas que a mí me parecían, digamos, muy de actualidad, que era la migración hoy día, ¿verdad? Y bueno, sobre eso no voy a hablar porque ahí ya conversé con el autor sobre eso, y también para ahora en el momento de la exposición dejarle también evidentemente al autor posibilidades, digamos, de ver, digamos, su propia novela. Yo igual con mucha meticulosidad volví a revisar la novela recientemente y hice un resumen que lo he hecho por escrito, digamos, por respeto al autor, por respeto al público, ¿verdad? En el sentido de que pues es una forma también de apegarse a algo que reflexioné en las noches, pues yo soy un hombre noctámbulo, ¿verdad? Entonces suelo escribir de noche madrugada. Entonces, Voces en mi cabeza, me parece a mí que en el campo de la literatura costarricense es un libro, digamos, que nos abre un nuevo camino, digamos, es una nueva forma de introducirse en la literatura. No es, digamos, la literatura convencional. En ese sentido, el autor, digamos, Stuart Marín, nos da una visión novedosa de la novelística. Y digo la palabra novelística porque escuché, digamos, varias veces a mi compañero, a Carlos, hablar del documento. El documento es como, digamos, en la universidad solemos hablar mucho del documento que presentó el estudiante, o ¿verdad? Es decir, no, en género, digamos, estamos hablando de una novela, ¿verdad? Es decir, es una novela, se trata de una novela, yo digo que es una novela muy coherente, y es una novela muy coherente digamos, desde su temática, porque parte desde la niñez e infancia del personaje central. A través de este personaje vamos conociendo su familia, su vida escolar, colegial y universitaria. Es decir, en la novela vemos su devenir de joven, donde el autor explora un expediente íntimo. Eso me parece, digamos, que es fundamental, porque ahí sí coincido plenamente con Carlos. Es una novela intimista, que se llama, ¿verdad? Es una novela en donde el autor nos narra aspectos, ¿verdad? Visiones de profundas que él piensa, ¿verdad? Cómo las piensa y las circunstancias, cómo las vive. Desde este punto de vista, el libro es innovador, ya que la vida de esas voces en mi cabeza, y eso es muy importante porque uno como lector siempre va a recordar el título, Voces en mi cabeza,
¿verdad? Es decir, es alguien que te está hablando. Incluso cuando sos lector, es el autor a veces que te está hablando y a veces son los personajes. El autor sabe manejar muy bien ese deslindarse de, el autor no es el personaje principal, podría serlo, solo Stuart lo sabe, pero en todo caso sabe deslindar muy bien esa forma narrativa de lo que podríamos llamar de cómo el autor ve al personaje y lo califica en algunos momentos. Creo que Carlos también captó muy bien eso, lo califica. En ese sentido es, digamos, no es una novela sobre, digamos, autobiográfica, por decirlo así, es una novela de una circunstancia y de las circunstancias de la vida de una familia y del proceso de maduración de un niño que le tocan vivir, digamos, experiencias muy variadas. Los grandes, y ahí yo siempre lo he mencionado, me parece que es un tema que está presente mucho en la novela, los grandes procesos migratorios que atravesamos en estos momentos son un tema muy importante en la novela, y lo recuerdo porque es que yo siempre me imagino, ¿verdad? Stuart, al final resultamos ser amigos, pero resultamos ser amigos y resultamos ser vecinos. Yo, digamos, me crié en Sagrada Familia, y en Sagrada Familia mucha gente de mi generación migró a los Estados Unidos. Entonces los muchachos ya de 16, 17 años nos reuníamos en la barra de la esquina a planear, digamos, cómo nos íbamos a ir para los Estados Unidos. Yo creo que en algún momento yo me vi, digamos, en esa ola migratoria, ¿verdad? De abandonar el colegio y de ir a probar suerte, digamos, a los Estados Unidos. Conforme fui madurando, empecé a tomar conciencia de que primero tenía que tener 18 años. O sea, entonces ahí ya yo entendí, primero terminar el bachillerato y después como ves qué hacer, ¿verdad? Es lo que vivió el autor, ¿verdad? Es decir, parte en una etapa de su vida en ese movimiento migratorio. Pero nosotros, evidentemente, cuando pensábamos eso, lo pensábamos resolver ahorrando un dinero, trabajando en un lado y tomando un vuelo, ¿verdad? Llegando a Estados Unidos. Entonces a mí me hace pensar, y eso me traslada a otro escenario, el escenario de ver, digamos, estos nuevos migrantes que salen en América Latina, que piensan con una mochila a pie ir desde Venezuela a Estados Unidos. O sea, nosotros nunca soñamos eso, no se nos ocurriría ni en la pesadilla más grande que hubiésemos tenido de querer huir de nuestro hogar. Pues yo me fui varias veces de mi casa por diferencias con mis padres, ¿verdad? Porque además yo era un muchacho medio malcriado, entonces si me regañaban no me gustaba, y por dicha tenía otros tíos donde iba a vivir, y había una tía que era soltera, entonces ahí me trataban muy bien. Entonces de repente uno es llegar que autor, es como un mérito que tiene, es recordatorio de vida de muchos sectores, y creo que podría ser de sectores, digamos, en este caso estamos hablando sectores populares, pero podría ser de sectores de clase media también, ¿verdad? Porque son fenómenos que se dan mucho en esa transición que definimos como adolescencia, ¿verdad? Entonces la novela de Stewart Marín llama la atención por el tratamiento de los ejes centrales de su novela, todos temas de mucha actualidad, ¿verdad? Es decir, la novela no es monotemática, hay distintas facetas que hay que ir entendiendo, ¿verdad? Pero muy bien presentadas a través de los distintos personajes. Los personajes son
son en general gente cercana al personaje central, porque pueden ser sus compañeros de clase, pueden ser sus padres, y en algunos casos pueden ser los niños. Esta novela está escrita para todo público, eso llama la atención, porque digamos, la gran variedad de temas que alguien podría decir es complejo, están expuestos, digamos, de una manera, digamos, están bien narrados, como uno dice en literatura. Es una narración muy fluida, ¿verdad? El escenario de la novela es la vida de un joven inmigrante y su familia, y de ellos vemos ricos paisajes de su vida familiar. La novela es una exploración íntima y minuciosa del personaje central, sus amores y desamores, los errores que puede cometer un joven en una época como la de hoy día, donde hay abundancia de actividades que atraen la juventud, en algunos casos pueden hacer que se pierdan en el mundo confuso. Un poco lo narraba también Carlos, en el sentido, digamos, de que esta posmodernidad es compleja, esta etapa, digamos, de la historia de la humanidad que hemos llamado como, digamos, el mundo global. Y no es que el mundo sea igual en todo ¿verdad? En todo el planeta, pero hay grandes similitudes, hay momentos, digamos, como este que sí, que nos van marcando las modas, nos marcan el cine, la televisión, los programas, lo que vemos, lo que leemos, ¿verdad? Va siendo más o menos similar en muchos lugares del mundo, y va creando un poco lo que algunos autores han llamado el ciudadano mundo. Pero bueno, este será un proyecto es un proyecto más lejano. Pero sí, ya cada uno de nosotros es portador de muchos de esos elementos. De alguna forma, el estudio nos va convirtiendo un poco en eso, ¿verdad? Es decir, en hombres mundo, en nuestra capacidad de tener que adaptarnos a distintas culturas, a distintas formas de vida, y a entender un poco ahora cuando Carlos se refería al conflicto de Palestina. Bueno, yo creo que, o al conflicto de Israel, pues, depende del ángulo en que usted quiera verlo, ¿verdad? En todo caso, yo tuve la oportunidad de vivir un año en Jerusalén, y digamos que uno percibe, en la época que yo viví fue una época de tranquilidad, pero uno percibe que de todas formas es un ambiente distinto al nuestro, es un ambiente muy intranquilo, donde uno se va habituando un poco a eso que ellos llaman las alarmas. En aquel entonces las alarmas eran básicamente en los supermercados, en las tiendas comerciales, en las calles, ¿verdad? Y entonces ya uno casi que por instinto va aprendiendo hacia dónde correr. Digamos, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, digamos, estaba un sótano, ¿verdad? Entonces cuando sonaba la alarma ya uno sabía que tenía que ir ahí. Muchas veces ni sabía por qué había sonado la alarma, y lo interesante es eso, que son como vivencias cotidianas, porque ya la gente ni se pregunta qué pasó, sino a dónde hay que ir a protegerse, ¿verdad? Entonces, digamos, son eventos que están pasando en el mundo. No es que el autor narre eso, sino que nos evoca todo eso a través, digamos, de sus personajes, ¿verdad? Al fin y al cabo, cada uno de nosotros siempre tiene voces internas que nos dicen y nos indican los riesgos del camino, o que hablan y describen nuestros estados de ánimo, y el autor explora justamente en esas voces que él escucha en todos esos jóvenes que están al lado de él. Esas voces internas se elevan llamando la atención, que elevan y guían lo que llevan, digamos, hasta la etapa de la madurez. Como toda novela, explora experiencias íntimas de individuos. Esto es una novela compleja, es una novela muy rica,
y eso hay que decirlo, digamos, hay planos, digamos, de la novela, partes de la novela, pasajes de la novela que son, digamos, hay que revisar, hay que revisar algunas partes varias veces, ¿verdad? Para tratar uno de no perderse en la lectura, porque pese a que he dicho que es una novela fluida, la cantidad y gama de personajes son muchas, y las escenas, digamos, cuando uno termina, digamos, hay que, y quiere hacer un resumen, entonces hay que siempre volver a la novela para revisar esos distintos pasajes que el autor nos va narrando, y en cada uno de esos pasajes siempre hay voces predominantes, ¿verdad? Hay voces predominantes, hay la voz, digamos, finalmente, que es como la voz que quiere imponerse, llamémoslo así, que es la voz que quiere ser el guía, y a veces el personaje central quiere distanciarse de esas guías que quieren establecerle, digamos, un estilo, ¿verdad? Un estilo de ser, una forma de ser, entonces ahí se da, digamos, esa conflictividad, digamos, que está, digamos, en la narración de Stuart. La novela es tan rica, digamos, que yo creo que el que mejor la resumió, y la resumió en lo que un buen libro tiene que hacer, y eso es muy fácil uno decir que un buen libro lo hace. Yo no sé cuánto tiempo le llevó a Stuart imaginar su portada, porque la portada del libro es fundamental en el sentido de que es justamente una cabeza, ¿verdad? Y hay una cantidad de pasajes que son las palabras que marcando así la novela en sí mismo, ¿verdad? Hay sentimientos de miedo, de tristeza, de vergüenza, de enojo. Hay fases de la vida marcados por los medicamentos, por la desesperación. Luego hay momentos románticos, el amor, la autoestima. Hay conflictos internos como el desorden mental, ¿verdad? La culpa, la negación. Luego hay otras etapas como el deseo sexual, estado de ánimo, hostilidad, estigma, sufrimiento, manipulación, resentimiento, confianza, creencia. Vea qué cantidad de palabras. Es decir, y todas esas palabras están en el texto en determinadas circunstancias para determinados personajes, ¿verdad? Así casi que uno podría ir haciendo el ejercicio de ir colocando en qué momento se marca el miedo, en qué momento se marca la vergüenza, en qué momento se marca la felicidad, en qué momento se marca el romance, ¿verdad? Entonces, y digamos como editor del libro, Juan Carlos diseñó la portada. Muchas gracias a Juan Carlos, y con Mario y Juan Carlos siempre vivimos la experiencia de que ponemos los libros así como existen, ahí como están, ¿verdad? Y la primera vez me llamó mucho la atención, entraron jóvenes que vieron el libro, y solo con ver el libro había unos muchachos, mire, y ese libro, ¿qué es? ¿Qué tiene? ¿De qué trata? ¿Está a la venta? No, es que no está a la venta porque el autor todavía no ha llegado. Nosotros no solemos vender lo que no es de nosotros, ¿verdad? El libro es de Stuart, aunque yo lo hice, ¿verdad? Son cosas distintas. Entonces, es una portada atractiva, ¿verdad? Incluso vos usabas la palabra ahora luces, y es curioso porque está en oscuro, ¿verdad? El negro sobre el blanco, es como, ¿verdad? Se convierte en un elemento muy llamativo de cómo presentar, digamos, una portada. Y bueno, Stuart ha tenido una muy buena acogida en Estados Unidos en términos de invitaciones a conversar de estos temas, ¿verdad? Porque algunos autores lo ubican como un libro, digamos,
que trata el tema de la salud mental y de otros temas que son conexos, pero que no son, digamos, vamos a ver, yo creo que eso va a depender de la especialidad de cada uno. Así como Carlos nos hizo un análisis, digamos, muy del lado de la psicología, yo podría hacer, y la conversación que tuvimos fue muy del lado de la migración, que es lo que yo he estudiado, ¿verdad? Entonces, como que cada uno quiere jalar al autor hacia el lado que uno conoce más, ¿verdad? Es como una especie de apropiarse de eso, ¿verdad? O de decir, lo trataste bien, está bien tratado. Antier fue que tuvimos una larga conversación sobre esos temas. En realidad, creo que estamos, sí, ante un excelente libro, una novela bien escrita, que yo creo que le va a hacer muy bien a todos. Es un libro, es una novela nueva de un autor joven que cuando uno lo vuelve a ver, uno dice, en esa cabeza hay masa gris, hay muchas ideas y hay un gran porvenir para la literatura costarricense. Y qué bueno que haya gente que todavía pueda creer que en el libro, digamos, siempre hay una forma de comunicarse con los demás. Y Stuart en eso es un hombre generoso porque ahora Ricardo le preguntó, ¿y puedo puedo regalarle libros a la gente que está viendo el en vivo a través de TikTok? Sí, claro, con mucho gusto. Así es, Stuart es un hombre que da lo que tiene, y aquí en la novela dio todo su pensamiento, su escritura, y sigue trabajando. Gracias por esta oportunidad de decirte estas cosas públicamente. Sí. Nuestro productor del libro, ¿qué piensa de él? Claro. Hola, de nuevo, yo soy la voz de las voces en mi cabeza. Bueno, puedo tal vez empezar contando en breve cuál es el contexto en el cual nos conocemos y hablamos, y posteriormente me tienen acá al frente de ustedes. Yo tengo cerca de 10 años, 12 años en los que me he dedicado a todo lo que respecta a producción de eventos. He sido comediante en vivo durante 10 años. He sido guionista para programas de televisión. Tengo mucha experiencia en lo que respecta a presentarme en vivo y hablar a públicos variados, desde escasos hasta grandes, hasta felices, receptivos, hasta no tan receptivos, hasta los públicos más hostiles. Después logré entrar a la radio, entré a la radio en el 2012, varios programas en emisoras de CRC, emisoras de Grupo Omega. Estuve con varios programas variados ahí. Luego entré al mundo del podcasting, que es un mundo pues más divertido porque es más independiente, esa libertad que te da el podcasting de hablar sobre ciertos temas y no depender tanto de toda una cadena radial poniéndote la censura y patrocinios que solo ellos ven la plata. Pues es lo normal tener esa independencia propia del podcasting. A Stuart lo conozco gracias precisamente a que empieza a escuchar contenidos míos en podcasting. Creo que fue con La Paja Nocturna, ¿no? El programa de La Paja, o fue propiamente en shows de comedia. Paja Nocturna. Con La Paja Nocturna. La Paja Nocturna era un programa que así se llama, como podrán imaginarse, empezó en radio, era a las 11 de la noche, luego migró a podcast. Y ahí fue donde empecé a tener mis primeros jugueteos con el hacer voces. Nunca desperté el interés de Norval Calvo, a pesar de que hizo unas audiciones recientemente y varias personas me dijeron audicioná, y yo dije no creo que coincidamos en estilos y en lo que él quiere. Además ya estoy muy viejo, ya pasé la barrera de los 40, entonces hay un momento en la edad de uno en la que uno ya no quiere tener tanto un jefe diciéndole todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces y volviendo a jefes que te dicen lo que tienes que hacer, conozco a Stuart. Stuart me envían
me llaman, de hecho, de Alma Mater hace un mes y medio, casi 2 meses, diciéndome que hay un libro que quieren enviarme y que coordinemos a dónde llega, a domicilio, a un lugar de trabajo, lo que sea. Yo estoy completamente fuera de base, no entiendo a qué viene, porque esto es un regalo. Es Costa Rica, estamos todos traumatizados con estafas telefónicas, ¿no? Entonces, cuando te dicen, hey, te van a entregar un libro, lo que pensás es, bueno, esto es lo mismo que cuando te ofrecen un fin de semana en un hotel en Punta Leona y luego te van a tratar de clavar 5 años de un programa de pagos, ¿verdad? Entonces, claramente, pues, con toda la pena del mundo dije, no, qué pena, que no te puedo aceptar este regalo, no doy datos vía telefónica, no puedo dar direcciones, no puedo dar gas, porque ya he sido víctima de AMPA otras veces, del AMPA cibernético. 2 minutos después, aproximadamente, recibo una llamada de Estados Unidos, que es Stuart, tratando de aclarar que esto no es una estafa, no es nada, de verdad quiero que tengas este libro, porque hay algo, realmente lo del libro lo hablamos, lo de hacer la voz en audio, lo hablamos después. Recibí el libro, me lo pasa Juan Carlos, y como a los 2 días es que ya finalmente hacemos una reunión en videoconferencia, y ahí Stuart me hace el ofrecimiento. Nunca había hecho, es mi primera experiencia grabando un audiolibro, no sé qué tanto hay, ha habido producciones acá en audio o producciones literarias que hayan tenido su versión en audiolibro, no estoy muy seguro, creo que por ahí hay una que otra celebridad nacional que creo que ha contribuido, ya sea audiolibro o doblaje, pero es farándula, ¿no? 7 estrellas. Pero creo que esta es posiblemente la primera vez que hay una colaboración nacional de una obra de un autor que, si bien radicado en Estados Unidos, es nacional, y con una voz de dicha obra que también sea nacional. Creo que es la primera vez que pasa. Y si no lo es, corríjanme, ¿no? Ahí pueden escribir, no están mintiendo, sos un mentiroso. No se trata de eso. Mentira. Es que el problema, digamos, yo sé que, ¿cómo se llama esta, la que es periodista, que tiene una editorial, ella, que postea mucho en Facebook? Recientemente vi que estaba, digamos, pero en cuento corto, no en novela. Pero es que el cuento corto es más fácil. De hecho, yo le había propuesto un cuento, digamos, de Yolanda Uriamuno, la lagartija, el cuento de la lagartija. Entonces sí, que hiciéramos más bien una narrativa, pero también con algunos personajes. Y como eso pasaba allá en Escazú, en una cueva, ¿verdad? Donde aparece una lagartija llena de perlas, ¿verdad? Entonces yo conocí ese lugar y digo, mira, aquí está para montar como una pequeña obra de teatro narrada con lo que nos dice Yolanda. Pero vieras como, digamos, uno puede tener la idea, pero conseguir la gente es lo que cuesta mucho, ¿verdad? Sí, y a crédito de Stuart, indicaciones no he recibido. De hecho, yo soy el que ha estado todo este tiempo preguntando, pero ¿qué querés? ¿Qué es lo que buscas? Porque yo te puedo dar mi visión, te puedo dar la voz mía, lo que siento, pero en el fondo lo que quiero es complacer al autor, quien está buscando para hacer este trabajo. Y la respuesta de Stuart fue, lo único que quiero es que suene distinto a como suenan los audiolibros. Pensé, ok, pienso como lector, pienso como alguien que quiere escucharlo. Quiero escuchar a alguien que está leyendo sin ganas, aburrido, que probablemente ya se leyó el libro y lo está leyendo plano, sin ningún cambio emocional, en nada, sobre todo con una obra tan emocional como lo es esta. Entonces resolví que iba a ser el equivalente, en lugar de que pareciera que estoy leyéndolo, que pareciera que estoy sentado en un café, ojalá en algún lugar que no sea San José, que sea más tranquilo, donde haya silencio, y pensé que estoy sentado con un amigo al frente, y de repente le quiero contar la historia de Asbury, porque él no la sabe. Y que fuera como si estuviera yo contándole a esta persona la historia de Asbury en una conversación informal, coloquial. Y conforme voy acordando y conforme voy recordando la historia de él y todos
las montañas rusas emocionales que te metes y no evitar afectarme. Yo lo que resolví fue que iba a afectarme también yo. Y hay muchas partes en las que se me nota muy risueño, muy que me divierte partes, me divierte la manipulación en la que a veces incurre este impostor llamado Asri Manson. Y otras veces me escucharán molesto, casi que harto y queriendo terminar ese párrafo, queriendo terminar incluso el capítulo, porque estoy enojado, estoy molesto, no quiero seguir con eso, pero ya me comprometí a seguir, tengo que seguir, tengo que terminarlo. No quiero entrar mucho en el detalle de la descripción que hicieron, que no me quiero ir mucho por el análisis intelectual, pero bueno, mi autor favorito, Albert Camus, no puedo evitar pensar en que varias escenas de Voces en mi cabeza me recuerdan a una escena en específico, que es esa infame escena de Mersault, el personaje del extranjero, matando al árabe en esta playa, ¿no? Y las razones por las cuales mata al árabe casi que no tienen relación. El Mersault mata al árabe porque la playa, porque hay mucho sol, hay humedad, porque el aire está muy salado y le enchila los ojos. Razones por las cuales no se justifica matar a alguien, pero él en su mente eso fue lo que él razonó. Había mucha espuma que salía del océano, esa espuma flotaba en el aire, no podía ver bien, no podía respirar, me molesté, maté al árabe. Y inevitablemente pienso en Asri con esto. A veces tiene asociaciones que solamente para él son asociaciones. Y a mí me cuesta, como lector y al mismo tiempo narrador, tratar de quitarme mis asociaciones y entender que no son las mías, son las de él. Entonces ha sido un reto muy interesante, al menos desde el lado emocional. No me afecta, no me voy a ir a matar a un árabe, pero sí ha sido un proceso, tal vez en los lapsos, en los ratos que he pasado grabando, un momento de, tal vez me ha tocado raspar la olla de recuerdos, de pensamientos y de sentimientos y de historias que probablemente tenga similares a Asri, pero tal vez no con el mismo razonamiento, porque creo que Asri es un personaje que tal vez no existe, pero al mismo tiempo todos hemos visto gente como Asri, y es probable que post-pandemia haya más. Lógicamente creo que hay un antes y un después, pre-pandemia, post-pandemia, no solo en la manera en la que llevamos negocios, la manera en la que consumimos entretenimiento, la manera en la que nos relacionamos, sino que también en la manera en la que estamos procesando psicológicamente el mundo, como lo estamos registrando. Por eso me parece interesante que digo que yo soy la voz de las voces en mi cabeza, porque naturalmente se me ocurrió en mi mente pensar en cómo hablaría Edmund, cómo hablaría Asri, y también cómo hablaría esa persona en off, que habla en tercera persona, que creo que lo hablamos en una de las reuniones, que siempre hablamos de los asesinos seriales, que son personajes que por alguna razón a todos nos fascinan. En general hay novelas sobre la historia de un asesino serial, se hacen documentales, se les da una atención propiamente de rockstars cuando las víctimas se les ignora. Y vos puedes ver ahora documentales sobre John Wayne Gacy, sobre Dahmer, Jeffrey Dahmer, de Ted Bundy se han hecho millones de documentales y cosas, pero hay una cosa interesante tanto con Ted Bundy como con John Wayne Gacy, que es que cuando se les empezó a indagar y a entrevistar e interrogar para que revelaran más sobre sus delitos, sobre sus crímenes, todos hablaban en tercera persona. Sobre todo Ted Bundy era uno que le daba la certeza de que, bueno, pero mataste a cuántas chicas, decinos un número, mataste a esta, te voy a enseñar esta foto, la mataste. Siempre era, supongamos que esa persona que lo mató sí lo hizo. Esa persona debería ser alguien que con su encanto, y empieza a hablar en tercera persona. Y me sorprendí varias veces. Yo a veces pensaba, ¿será que yo soy Asri? ¿Será que el narrador soy Asri? ¿No? Fue un evento muy Fight Club, ¿no? Muy Chuck Palahniuk. ¿Cuál es el apellido del autor de Fight Club? Chuck Palahniuk.
en algún momento tuve miedo de decir, hey, ¿qué pasa aquí? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? No, yo soy el narrador, Entonces ha sido interesante esa batalla mía, he tenido una interesante, divertida batalla personal, una batalla que no es de boxeo, con guantes de boxeo, yo creo que es más como bofetaditas con guantes de seda, entre mi yo, narrador, y mi yo, esponja emocional, que inevitablemente no puede evitar absorber lo que viene de afuera. Y para mí el privilegio de poder ser una voz de un audiolibro y que probablemente quede para la posteridad como en multiplataformas, es algo que pues aprecio mucho, y quiero darle las gracias en vivo aquí a Stuart otra vez más por el espacio, por darme la oportunidad y también darme la libertad, porque ciertamente todo el proceso creativo fue muy simple. Él me sugirió algo, yo le sugerí algo, y ha sido muy fácil leernos las mentes mutuamente, y ahí va, y espero que llegue un día en el que alguien me pare en un supermercado y ya no sea solo por Javier Medina el cómico, Javier Medina el locutor, Javier Medina el podcaster, sino porque me digan, hey, yo escuché toda tu novela mientras iba al gimnasio o mientras lavaba los platos, y ahora no puedo evitar que vos seas Ashley, a lo que yo pueda tener que decir, yo no soy Ashley, yo soy el narrador. Y bueno, muchas gracias por el tiempo. Bueno, ahora sí es tu turno, es tu voz. Y yo soy el de voces en la cabeza. Gracias a todos ustedes, a mi familia, a Tatiana y a toda la comunidad en internet por compartir con nosotros en esta aventura. Realmente ha sido bastante simpático, muy interesante escuchar todas las tomas de cada quien, de su perspectiva. Algunas bastante me hacen recordar esos momentos donde estaba con mucho café y cigarrillos escribiendo, porque la realidad soy un cuento historias y no pienso a qué género pertenece. El género, pienso que es rock and roll, eso es lo que creo que es. Creo que consume de todo un poco. Cuando ven la portada, pienso que en la portada les puede dar pistas a dónde va esta novela, a dónde llegará y por qué tiene que llegar ahí. Y hay ciertas cosas también en la contraportada que pueden ver. Como mencionó el amigo, Ashley es un narcisista, y si podrán observar, las flores del narcisismo están ahí. Y pensando en todo eso, en todos esos pequeños detalles, y que lamentablemente la lectura no es un hábito, y debe ser hábito y entretenimiento. Y cuando te sientas, no debes de pensar en géneros, debes de pensar qué quieres contar, qué quieres decir y para quién lo quieres decir. Debería ser para todos, fácil de digerir, que puedas llorar fácilmente, enojarte y también aprender. Si es un libro de autoayuda, no lo sé. Mi objetivo siempre fue desde un inicio que lo pudieras consumir de una manera muy fácil, que te pudieras relajar, sentarte ahí, reírte, y que todas esas emociones en un momento dado que has experimentado, miedo, vergüenza, estén ahí. Si bien es cierto, todas esas experiencias pues han sido base de lo social, cultural, económico, de los logros y fracasos, y que de alguna manera, pues de una manera más optimista, son esas experiencias de vida que nos hacen crecer. Yo espero haber crecido a través de esta hermosa comunidad de amigos. Todo esto es nuevo para mí, aún me sigo pellizcando, que en otros países lo puedan leer, lo puedan compartir, y por eso es necesario que no solo esté la parte física, también el audio. Y realmente me toca en el corazón porque no esperaba que fuera tan bueno, y gracias a todos ustedes, especialmente a mi familia, mis dos sponsors de todo el tiempo, Michael, Brian, día a día siempre me están apoyando, y por supuesto a mis dos estrellas favoritas, William y Alexander, que son mis dos nenes. Hi babies. En estos días donde la gente habla de dolor, piensa que
tienen el dolor más grande. Y creo que es narcisista decir eso. Ustedes mencionaron Israel. El dolor de una deuda económica, el dolor de haber perdido, no sé, usted mencionó la novia, pero el dolor que viven estos niños hoy día, eso es dolor. El dolor que viven las familias en Ucrania, eso es dolor. Y ese dolor de no estar en lo más alto de la jerarquía, de no tener tanta cantidad de subscribers o likes, ese es el dolor para muchos. Es cierto, hace un año esta chica muere por el novio. Ella era una youtuber y su estrés era porque su canal no tenía suficientes likes. Y tomaba fotografías mientras que estaba recorriendo el país. Y no quiero ser ofensivo, y si lo soy, realmente no me importa, porque es mi realidad. Escuchar Gaby, conquistas el mundo, con una fotografía, estoy bien, estoy posando bien, cambió el mundo. Esas son las voces que no quiero escuchar. Esas son las voces que quiero que se queden en el vacío. Pienso que Ashley me ha dado una voz diferente. Ashley ha pensado que tal vez no es el vaso lleno o el vaso vacío. Es que existe agua en ese vaso y que el agua es vida. Y que esta vida no es nuestra, es compartida. Es compartida con mi familia, mis amigos, con la gente con la que colaboro, con ustedes los escritores y lectores. No es mi vida. Porque si quisiera algún día quitarme esta vida y no lo logro, pues sería arrestado. Desde el momento en que nací tengo un número. Llámele, no sé, Social Security, cédula, lo que fuese. Y tengo que ser responsable con esta vida. Tengo que tener la mejor voz de aliento para mi persona y para los demás. Soy un adulto y pienso que debería ser responsable por todos los que están a mi alrededor. Y también hacer mérito a mi nombre. Mi nombre significa servidor y quiero ser ese puente entre objetivos y sueños y grandes metas. Creo que estos son voces, más allá de experiencias psicológicas, terroristas en Israel, mi narrador volviéndose loco. Pero eso creo que significa voces para mí. La voz de esperanza, de aliento, de seguir adelante y que depende de todos nosotros en este mundo difícil, doloroso y bien peligroso. Y con una voz de aliento podemos tener una mejor voz en nuestra mente. Gracias. ¿Cómo andamos con el tiempo? Bueno, tenemos chancecito de unas preguntas aquí en redes. Bueno, te mandan saludos de Estados Unidos, que ahora todo. Bueno, perfecto, podemos vamos a ver. No sé si... Sí, y tal vez si tengamos a alguien en el público que quiera preguntar. Sí, sure. Sí. Yo tengo dos cortitas. ¿Tenías toda la historia al detalle desde que te sentaste o fuiste escribiéndola en la marcha? La historia fue escrita en 3 semanas. Ya la tenías toda. Ese es mi proceso de trabajo. De hecho, yo lo escribo, yo dicto. Soy un escritor tecnológico, pienso. Moderno. Gracias a Google. Muchas de estas historias que conforman el libro fueron escritas cuando estaba en la oficina, en los pasadizos, cuando estaba manejando. Y en ese momento comenzaba a grabar. Y también me ayudó como ver mejor la novela y hacer los filtros o editarla yo. Por otro lado también, cada libro, cada notebook es una novela para mí. Cuando ya tenía la idea, la escribí toda en 3 semanas. Sí, bueno, bastante rápido. No he leído la novela y ahora estoy súper intrigada
con el cortito y con los comentarios, por supuesto que la compraré y la leeré, pero me da curiosidad de saber, ¿siempre pensaste en el mismo final o pensaste en otros finales? Ese final no pertenecía al final. Esa escena creo que estaba en el medio, en un momento dado. Tal vez tocó el punto cerca, diciendo que como iba escribiendo, lo iba explorando, pero tenía varias ideas con respecto a ese final. Y los 3 finales que tenían, ese fue el que me agradó más porque es similar al inicio. Y es mi forma de trabajar. Por ejemplo, en mis historias cortas, utilizando la terminología de ustedes los comediantes, el título de mi historia corta es como el punchline al final. Entonces, Buen cierre. muchas gracias. Okay. ¿Alguno más aquí que tenga otra duda? Vamos a las redes sociales. Vamos con redes, sí. Bueno, mandaban saludos de Estados Unidos. Ahí también tenían duda de que si el personaje, porque ellos, claro, lo que tenían de información en el inicio era solamente la portada, entonces que si el personaje en algún momento pensó en tema de ansiedad, o sea, pensaste, este personaje va a tener tal sentimiento, o eso fue ampliando durante la escritura. Pues todas las emociones y sentimientos que experimenta Ashley creo que están ahí. Considerando que no soy de la generación actual, donde todo tiene que ser consumido de manera inmediata, creo que esa es la versión TikTok literaria de mi persona, donde inmediatamente puedes reflejar esas ideas en el personaje de Ashley. Pero el miedo es bueno, el miedo es un mecanismo de defensa. Lo triste es que siempre solo tengamos vergüenza y enojo por no haber logrado nuestros objetivos, por no haber intentado. Ok, esa y ya la última preguntita que nos hicieron, que sigamos el podcast, bueno, mentira, el audiolibro, cuando, si hay un aproximado o algo así de salida o... Estará muy pronto, estará con la parte física y tan pronto terminemos de coordinar con las demás casas editoriales en Latinoamérica. Les prometo que estará para este año, para el último trimestre, y será mi regalo de Navidad para todos ustedes. Okay. Nos preguntan dónde va a estar la venta. Bueno, aquí va a estar la venta en Librería Alemán y va a estar en la Fiesta Nacional de la Lectura que se está dando desde hoy hasta el domingo en la Antigua Aduana, por si desean ir a comprarlo allí. No sé si tienen algo más que decir ustedes o así. Muchas gracias a todos los que han compartido con nosotros el día de hoy, ya sea en línea o aquí físicamente. Un gran abrazo y por favor cuídense unos a los otros. Stay safe, especialmente en estos días donde hay mucha violencia en cualquier sociedad. God bless you. Love you all. Excelente.
Muy bien, amigas, amigos, estamos acá con Stuart Marín. Stuart, qué gusto nuevamente acá contigo, un placer. Muchas gracias. Autor del libro Voces en mi cabeza, ¿sí es? Es correcto, este es el primer bebé que tenemos, gracias a Casa Editorial Alma Mater y Librería Lehmann para Latinoamérica. Es una novela muy interesante que describe circunstancias en las que nos encontramos todos al día, emociones que vivimos, experimentamos, que en ocasiones son difíciles de lidiar y nos negamos a tenerlas y pues, preferimos en un momento dado que tomar medicamentos es mejor que enfrentar esos monstruos que están al día presentes. Hay mucha gente ahorita, bueno, hay gente que nos puede estar viendo en este momento, Stuart. Es muy importante. ¿Qué te inspiró a hacer este libro? Cuéntanos. Mi bisabuelo fue escritor, creo que está en el ADN, es mi manera de ser creativo. Hace muchos años he venido con historias cortas, algo de poesía, hasta que llegó un momento dado que crece un personaje en mis historias cortas que se llega a llamar Ashley Manson, y de ahí la necesidad de hacer un complemento con esas historias cortas nace Voces, y que pienso que hoy día es necesario tener una voz que pueda representar, que pueda decir lo que estamos viendo al día a día en todas nuestras comunidades, en todos nuestros países, y Voces creo que ha venido logrando eso de una manera muy humilde, muy pequeña, pero todo inicia así, ¿no? Hay que hablar, hay que tener esta voz puesta allá afuera. ¿Qué es lo que dice el libro? En sí, estuvo muy importante que nos puedas decir a toda la gente que nos está viendo ahí en casa en este momento, para que lo puedan comprar, esa inspiración dentro de los artistas, el arte, la cultura. ¿Cuál es ese mensaje que le darías a todas esas personas que puedan estar ahí hoy escuchando, viendo dentro de ti como autor? Mucha disciplina y respeto. El libro es una de las frases del libro, disciplina y respeto. Y mucha consistencia en el trabajo que vayas a realizar, no importa qué sea. Desde la persona que nos ayuda con la limpieza, desde la persona que nos ayuda a dirigir nuestros equipos de trabajo en una oficina, pero todo amerita disciplina y respeto en esta vida. Mucha consistencia, mucho trabajo. Claro. Que nada es gratis. Qué bonito, ¿verdad? Stuart, bueno, hay un libro importante para la gente que más comentó hoy. Eso, ahí después nos lo firmas tú, nos lo dejas autografiado. Envíale ese mensaje al ganador de ese libro, que pronto vamos a publicarlo. ¿Quién fue el ganador? No lo hemos visto todavía, pero bueno, muchas gracias por persona que... Muchas gracias por participar. Sí. Espero que te agrade el libro y que sea una experiencia bastante agradable. 6 horas que se van volando y soy seguro que lo vas a compartir con todos tus amigos. Muchas gracias y suerte con todo. Este libro lo pueden conseguir en librería Lehmann. Así es, está en librería Alma Mater del profesor, ¿verdad, don Guillermo? Sí, para Costa Rica estará en librería Lehmann, en Alma Mater, para Costa Rica junto con el audiolibro. Ok, excelente, mi estimado, muchísimas gracias. Gracias por compartir con Hablemos de Política y algo más. Muchas gracias a todos ustedes. Cuídense. Bye. Nos vemos. Muchas gracias. Estamos aquí en esta acto, profesor. Estamos en vivo. Ya viene don Guillermo Carvajal, el cual, amigos, muy importante las palabras de él. Oh, don Guillermo, ¿cómo le va? Qué gusto, ¿Cómo estamos estás? Aquí en otro rol. Sí, hoy diferente, ¿no? Sí, bueno, un poco del trabajo que yo hago cotidianamente, que es la edición de libros, el comentario de libros, es mi mundo, digamos, con las letras, con la literatura, ¿verdad? Pero también adoro la faceta también política, de poder interactuar en las páginas de TikTok con la gente en otro lenguaje, para construir una mejor cultura para este país. Voces en mi cabeza, ¿de qué trata, profesor? Es un libro complicado, que es, como lo narré ahí, es la historia de un personaje que migra a los Estados Unidos, ¿verdad? Un costarricense que migra a los Estados Unidos, tiene su vida allá, es un mundo que es muy distinto al nuestro, ¿verdad? Y yo creo que el autor logra comunicarnos muchas
de sus estados íntimos, estado de ánimo interior, ¿verdad? Y bueno, es un libro que llevó bastante tiempo producirlo, leerlo bien para mí. ¿Cuánto duró el libro en producir, profesor? Digamos, en la librería pudo haber durado como un año, porque como Stuart vivía en Estados Unidos, todo, y en pandemia todo se complicó un poco la comunicación, ¿verdad? Entonces ya después de que terminó ese periodo de pandemia, ya nos pusimos a trabajar duro, y las máquinas son 1000 ejemplares, es un libro que vale 10.000 colones, ¿verdad? Ya está aquí en la librería Lehmann y Alma Mater, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo nos dijeron aquellos? La casa de... La caja, no sé, la casa que de papel. ¿Cómo era? Qué bueno. Muy buenas tardes, mi estimado, qué gusto, un placer, Richard. Mucho gusto, gracias por acompañarnos hoy en la actividad. ¿Con quién tenemos el gusto? Cuéntanos. Yo soy Javier Medina, comediante nacional, locutor y ahora, recientemente, ya haciendo el debut, narrador de la versión en audiolibro de Voces en mi cabeza. Voces en mi cabeza, un libro importante, ¿no? Es decir, cuéntanos dentro de tu parte, dentro del libro, ¿cuál es tu rol aquí? Yo soy el narrador del audiolibro. Básicamente es la misma obra literaria, pero en su versión de audio. Eso les permitirá a ustedes, en caso de no poder leer, somos una sociedad muy apurada, ahora hay muchas excusas para no leer. Y bueno, por dicha, la tecnología se pone a nuestro lado y muchas personas ahora tienen la gran facilidad de poder escuchar la versión en audio mientras manejan, mientras hacen ejercicio, mientras hacen alguna otra tarea cotidiana. Yo soy la voz de esa obra. Ahora bien, no quería que quedara solamente una voz simple grabándose, leyendo la novela. Yo pues he decidido aportar, y obviamente después de recibir la aprobación de Stuart Marín, el autor, es meter un poco de histrionismo en la historia, de modo que la voz de Asri tiene voz, la voz de otros personajes tienen su propia voz, y momentos tensos e incómodos van a escuchar una voz tensa e incómoda. Me he dejado afectar emocionalmente conforme va avanzando la obra. Hay altibajos, hay momentos de diferentes, ¿no? Personajes en esta importante historia. Hay unas partes de altibajos, hay unas partes en las que me siento casi que celebrando al personaje de una manera no entiendo por qué, pero lo celebro, y hay otras partes en las que no tanto, más bien odio al personaje, y eso se escucha en unas partes en las que se me ve molesto, se me escucha molesto, y otras en las que estoy, mira, esto lo habría hecho yo, o tal vez me identifico en algo. Claro. Dejé que me afectara. Trato de ser profesional, pero al mismo tiempo me doy el lujo de ser humano a ratos. Pero esto es dentro de, digamos, el personaje en sí. Es decir, ahí se vienen con... No soy propiamente el personaje, sino que soy un narrador en tercera persona. Uh-huh. En tercera persona cuento lo que pasa al personaje y los otros personajes secundarios. ¿No haces dobles, no haces imitación? Sí, también. Hago alguna voz, pero no es una voz que considere que ahí va a estar 100% igual. Uh-huh. No me molesta, es decir, por ejemplo, el personaje tiene un padre, y el padre pues a veces habla el papá y trato de hacer esa voz, pero no estoy pensando en que suene exactamente igual, no estoy en un concurso de imitación. Uh-huh. Es la voz, es mi manera de entenderlo. ¿Hay cuántas voces hay por número? No, una, dos. Pues por el momento lo que se lleva de grabación, que es prácticamente un poco más de la mitad de la versión en audio, probablemente podría decir que son 4 a 5 voces importantes, incluyendo el personaje principal, Asri Manson. Qué bueno. Sí. Mi estimado, un gusto hoy acá en Librería Lehmann, en esta premier del libro. Agradecerle a todos nuestros seguidores, y incluso lo compartimos en otras redes sociales. Muy importante, un mensaje para el pueblo a nivel donde nos quieran ver, ¿verdad? Y que puedan inspirarse en comprar este libro. El libro está disponible, en Lehmann, está a partir de hoy, no estoy muy seguro, no quiero comprometer a la librería tampoco, y el festival del libro que se encuentra en la antigua aduana. Okay. Está en ese momento, y creo que sí va a estar distribuido en varias librerías. Es un proyecto muy grande, tengo entendido que va para 11 países. Wow.
y la versión en audio, de la que yo soy la voz, va a estar en todas las plataformas disponibles de audiolibros. Audiobooks.com, creo que la más popular es Audible de Amazon. Va a estar en todas estas plataformas. Qué importante que ahora el mundo digital nos venga a ayudar para los que no quieren leer, pero también sería lindo ir leyendo el libro y también visualizarlo. Ir leyendo y escucharlo. Mucha gente hace eso, hay mucha gente que pues, se pone a leer, pero al mismo tiempo escuchan el audio, porque es una manera de no perder el hilo conductor y mantenerse más. Yo creo que es interesante. Así he estudiado yo Claro. para los exámenes. Y es válido. Imagínate, es un nuevo mundo para mí, es mi primera experiencia como narrador de un audiolibro. Primera vez que haces aquí en Costa Rica la narración de del libro. En Costa Rica y en el mundo. Sí, en general, ¿verdad? Nunca lo había hecho propiamente profesionalmente, ya con una obra literaria. ¿Y cómo te sientes? Había hecho voces para skits de comedia que yo hago, sketches, hago imitaciones de políticos, hago imitaciones de voces de políticos, pero todo Ya has estado, en otros programas de la televisión en Costa Rica, radio, me decías. Principalmente estuve en varios programas de comedia, como comediantes de stand-up. He salido en uno que otro de aquí que se ha hecho en Costa Rica. Y en radio he estado en 3 programas radiales. En 3 programas. Uno llamado La Paja Nocturna, que estuvo en una emisora que era 915, una emisora rockera, propiedad de CRC. Luego estuve con Luis Montalbert, el vocalista de Gandhi. Tuvimos un programa llamado Intravenosa en IQ Radio. En IQ Radio. Y hacíamos covers de canciones. Entonces siempre he tenido como ese interés de hacer voces y como de cantar o de hacer otra cosa, aunque el énfasis mío siempre ha sido stand-up. Y como productor audiovisual independiente, que hago sketches y tengo un canal en YouTube que pueden visitar, el canal de Javier Medina TV, así se llama. Hago sketches de cosas en general, hay clips míos viejos de stand-up, hay clips nuevos de stand-up, en donde podrán escuchar algún monólogo pequeño de unos 4 o 5 minutos y tal vez ahí me sale también hacer voces de personas. Entonces, qué bueno. Mi estimado, pues muchísimas gracias por haber dado tu punto de vista aquí en el programa Hablemos de Política y algo más, porque siempre hay algo más que hablar, ¿verdad? No solamente... Siempre que se hable bien y como adultos, porque ese es el problema de hablar de política ahora. Sí, lo mete muchos problemillas. Lo que más cuesta es comportarse como adultos, tanto para decir algo como para escucharlo. Sí, señor. Muchísimas gracias, gente linda. Dios les bendiga. Un gusto. Y bueno, hoy aquí con mi amigo Javier Medina. Don Javier. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hola amigos, bueno, estoy aquí con mi amigo Stuart Marín, qué gusto, ¿verdad, Stuart? Bueno, acá estamos en Librería Alma Mater con don Guillermo también Carvajal, don Guillermo, y gran artista, ¿verdad, mi estimado? ¿Verdad que lo felicitamos? Un escritor de altura. Muchas gracias. Con un libro increíble, mi estimado, que nos vas a autografiar en este momento, ¿verdad? Ahí vamos a dejarlos con las imágenes. Muchísimas gracias, Stuart. Increíble, ahí lo pueden ver, ¿verdad, chicos? Qué bonito, ¿verdad? Del gran libro Voces de mi cabeza, un mensaje, mi querido amigo Stuart, ahí para que la gente nos vea ahí en casa. Bueno, damas y caballeros, manténganse siempre honestos, trabajen con mucha disciplina, respeto. Y como dijo un presidente en el exterior, no es lo que su país puede hacer por ustedes, sino ustedes por su país. Tenemos una bella república, hay que rescatarla, hay que seguir trabajando por ellos, especialmente ustedes los jóvenes. Mucho estudio, mucho conocimiento, trabajen fuerte, todo es posible con mucho esfuerzo. Suerte.